Obviamente acá les coloqué como primera diapositiva lo que hace referencia a los huesos largos porque ellos intervienen en esta división que ya les acabo de comentar, pero ya nosotros estudiamos específicamente lo que son los huesos largos y son aquellos donde específicamente va a predominar una dimensión por encima de las otras dos dimensiones. Ahora nosotros vamos a estudiar lo que hace referencia a los huesos cortos. Se pueden copiar allí tipos de huesos y su estructura macroscópica. Van a copiar huesos cortos porque ya los huesos largos ustedes tienen la clase específica de lo que hace referencia a los huesos largos. De los huesos cortos, fíjense que en la diapositiva yo les coloco, tienen una forma cúbica y su longitud y ancho son casi iguales. Las longitudes o las dimensiones van a ser medianamente similares o parecidas en lo que son los huesos cortos. Pero otra característica que nosotros vamos a copiar acerca de los huesos cortos es la siguiente. Están formados por tejido óseo compacto. Los huesos cortos están formados por tejido óseo esponjoso. No es compacto, es tejido óseo esponjoso. Están formados por tejido óseo esponjoso. Los huesos cortos, otra característica de ellos, están formados por tejido óseo esponjoso. Excepto en las superficies, están formados por tejido óseo esponjoso, excepto en la superficie, donde presentan una delgada capa de tejido óseo compacto. Están formados por tejido óseo esponjoso, excepto en la superficie, donde presentan una delgada capa de tejido óseo compacto. Ejemplos de los huesos cortos. Dentro del ejemplo de los huesos cortos vamos a copiar la mayoría de los huesos del carpo, es decir, los huesos de la muñeca. La mayoría de los huesos del carpo, entre paréntesis pueden colocar huesos de la muñeca. La mayoría de los huesos del carpo, entre paréntesis, huesos de la muñeca. Y los huesos del tarso, entre paréntesis, pueden colocar tobillo. Entonces, les repito, los huesos cortos, recordemos que son aquellos en las que las dimensiones van a ser similares o parecidas entre ellos. Otra característica de ellos es que ellos van a estar formados por tejido óseo esponjoso, excepto a nivel de la superficie de estos huesos, donde van a presentar una delgada capa de tejido óseo compacto. Ejemplos de los huesos cortos. Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos de los huesos cortos, se encuentran la mayoría de los huesos que forman el carpo, que son los huesos de la muñeca, y los huesos del tarso, que van a ser los huesos del tobillo. Eso en referencia a lo que van a ser los huesos cortos. Ahora vamos a estudiar lo que son los huesos planos. Fíjense que los huesos planos van a ser generalmente delgados y están compuestos por dos capas paralelas de tejido óseo compacto, separados por una capa de tejido óseo esponjoso. Otra de las características a nivel de los huesos planos es que ellos van a predominar dos dimensiones por encima de una tercera a nivel de ellos. Van a copiar lo siguiente en referencia a los huesos planos para acompañar lo que ya tienen en la diapositiva. Cumplen una función primordial. Cumplen una función primordial de protección. Ellos cumplen una función primordial de protección. Cumplen una función primordial de protección. Cumplen una función primordial de protección y ofrecen una gran superficie de inserción muscular.
La característica de estos huesos planos permite que ellos ofrezcan una superficie característica para la inserción muscular. Cumplen una función primordial de protección y ofrecen una gran superficie de inserción muscular. Ejemplos de los huesos planos. Los huesos del cráneo, que obviamente protegen al cerebro. Los huesos del cráneo, que obviamente van a proteger al cerebro. Los huesos del cráneo que protegen al cerebro. El esternón y las costillas que protegen los órganos del tórax. El esternón y las costillas que protegen los órganos del tórax. Y otro ejemplo de ellos, un tercer ejemplo, va a ser la escápula. Entonces, dentro de los ejemplos de los huesos planos vamos a tener los que van a formar los huesos que protegen lo que es proteger a nivel del cerebro, los huesos del cráneo, también lo que es el esternón y las costillas que van a encargarse de proteger entonces los huesos que nosotros encontramos dentro de la cavidad torácica, como vamos a encontrar principalmente a nivel de ellos lo que va a ser los pulmones y obviamente lo que hace referencia al tercer ejemplo, que hace referencia a la escápula, que es un hueso que obviamente va a permitir, se dice como su característica de hueso plano, permite la inserción de músculos necesarios para ¿qué? Para que se dé lo que es las articulaciones y el movimiento articular. Ahora vamos a estudiar el otro tipo de hueso que corresponde a estos huesos que estamos estudiando en relación a su estructura macroscópica. Vamos a ver los huesos irregulares. Huesos irregulares. Como su nombre lo dice, su forma no va a ser tan característica como los otros tipos de huesos. Por eso no hay una clasificación determinante para colocarlos a ellos ni en huesos cortos, ni en huesos largos, y mucho menos obviamente en huesos planos. De él van a copiar lo siguiente. Las proporciones de hueso esponjoso y compacto que presentan son variables. Las proporciones de hueso esponjoso y hueso compacto que presentan son variables. Las proporciones de hueso esponjoso y de hueso compacto que presentan son variables. Las proporciones de hueso esponjoso y de hueso compacto que presentan son variables. Ejemplos de los huesos irregulares. Entre los ejemplos de los huesos irregulares tenemos un ejemplo característico donde vamos a encontrar a las vértebras. Entonces dentro de los ejemplos tenemos a las vértebras, los huesos de la cadera y ciertos huesos de la cara. Tenemos los huesos de las vértebras, vamos a encontrar a las vértebras, los huesos de la cadera y ciertos huesos de la cara. Forman parte de esta clasificación como huesos irregulares. Forman parte de esta clasificación como huesos irregulares. Entonces el siguiente tipo de hueso que nosotros vamos a estudiar son huesos sesamoideos.
como les coloqué en la diapositiva, son los que tienen una forma de semilla de sésamo. ¿Dónde se van a desarrollar ellos? Ellos se desarrollan en el interior de los tendones que están sometidos a una fuerza considerable, a una tensión o fricción considerable. Y obviamente al estar sometidos a una tensión considerable, a una presión considerable, el estrés mecánico de esto le va a causar un estrés mecánico superior a lo que al estrés que van a recibir los otros tipos de huesos que ya hemos estudiado. A nivel de ello, vamos a copiar lo siguiente en relación a lo que es los huesos sesamoideos. Su número va a variar entre las distintas personas. Su número va a variar entre distintas personas. Su número va a variar entre las distintas personas. Su número va a variar entre las distintas personas. Otra característica de ellos su número va a variar entre las distintas personas, punto y aparte. No siempre están totalmente osificados. 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 Punto y aparte. Su diámetro es de unos pocos milímetros. Su diámetro es de unos pocos milímetros. Punto y aparte. Y desde el punto funcional o una función de estos huesos sesamoideos, como función van a copiar lo siguiente. Se encargan de proteger los tendones del desgaste excesivo. Se encargan de proteger a los tendones del desgaste excesivo. Se encargan de proteger a los tendones del desgaste excesivo y de los desgarros. Como función copiamos que ellos se encargan de proteger obviamente a los tendones. Además de lo que es su forma, nosotros vamos a estudiar otros tipos de huesos específicamente de acuerdo a su localización y a su forma. Van a copiar lo siguiente, que son los huesos suturales. Los huesos suturales. Los huesos suturales son pequeños huesos localizados en las suturas. Son pequeños huesos localizados en las suturas. Son pequeños huesos localizados en las suturas. Y van a estar presentes en ciertos huesos del cráneo. Se encuentran presentes en ciertos huesos del cráneo.